Bienvenidos a Simple Zulema. Hoy vamos a platicar sobre mis podcasts favoritos. Acompáñenme. Entonces, tengo una compañera que agradecer para introducirme a podcast. Cuando estaba trabajando en la oficina y ahora trabajo de mi casa, un día estábamos platicando y me estaba diciendo si había yo escuchado acerca de podcast y yo no sabía qué era esto. Dije, ¿qué es eso? Y me dijo que son como programas de radio básicamente, donde hay muchas diferentes cosas en las que la gente platica y hay, digamos que muchos diferentes canales puede escuchar. Y ya después empecé a hacer un poco de investigación y era algo que había yo buscado, porque antes cuando iba yo de mi casa a mi trabajo siempre quería escuchar algo interesante y a mí no me gustan los comerciales. Y odiaba escuchar el radio por los comerciales que pasaban. Así es que cuando ella me dijo de esto, estaba yo súper emocionada. Y poco a poco he cambiado de podcast. Y dependiendo en el tipo de vida que estoy viviendo, lo que me estoy enfocando, entonces también van un poco relacionados con los podcasts que escucho. Y hoy les voy a platicar acerca de 5 podcasts que escucho. Todas yo las escucho por mi iPhone y tengo podcast. Pero si ustedes tienen el Galaxy, hay una página de web que se llama Stitcher. Y también una aplicación donde pueden escuchar la mayoría de las podcasts que yo escucho ahí también. Ahorita básicamente la mayoría de mis podcasts se tratan acerca de mejorar mi vida, de darme cosas que hacer para poder llegar a las metas que quiero cumplir. O también tengo una podcast que nada más la escucho cuando no quiero realmente pensar mucho. Nada más quiero relajarme un poco. La primera es la de Oprah's Super Soul Sunday. Y otra vez les he comentado acerca de Oprah y cómo es una persona que me inspira bastante. Ella en esta podcast entrevista a personas grandes en el mundo. Y es más una podcast donde más inspiración, como te da más pensar grande, ¿me entienden? No tiene tantas preguntas como otras podcasts que escucho donde te dan acciones que tomar. Pero sí la escucho cuando quiero ser inspirada o quiero aprender algo nuevo. Y usualmente varían de tiempo. Unas son de 1 hora o de 40 minutos, media hora. Y esta podcast realmente es la que también me ha conectado más a Oprah y la forma que ella piensa. Es un lugar donde yo la he conocido a ella más, porque he conocido más sus pensamientos, las cosas que le importan, las cosas que le interesan y la forma que ve el mundo. Y poco a poco es donde yo realmente me he conectado más con la forma en la que ella vive su vida. La número 2 se llama The Tim Ferriss Show y esta podcast me fascina. Tim Ferriss es una persona que ha escrito muchos libros populares aquí en Estados Unidos y sus podcasts es muy diferente. Lo que me gusta de él también es de que no pregunta las mismas preguntas en cada show. Hay unas podcasts que hacen eso. Él realmente se basa sus preguntas dependiendo de la persona y dependiendo de las circunstancias. Y sus podcasts usualmente son un poco más largas, pero lo que me gusta mucho de él es de que pregunta cosas que uno como persona que las escucha puede tomar acción. Como si quieres tú cambiar algo de tu vida. Escuchando una de sus podcasts te ayuda, porque muchas de las personas que entrevista otra vez son personas grandes en este mundo, personas exitosas y dan una acción que tomar. Y me interesa a mí tanto saber de los demás, me interesa cómo viven su vida, por qué están donde están, cómo han llegado a ese punto, qué han sido obstáculos que han tenido que combatir para llegar donde están. Ahí tiene muchísima información muy buena. La tercera se llama The Lewis Howes, The School of Greatness. Es una que me ha llevado al camino donde ahorita estoy básicamente. Él es un poquito menos intenso que Tim Ferriss. Sus podcasts son de 1 hora 40 minutos. Pero son muy buenas. Usualmente tiene autores que han escrito libros y vienen a su podcast a hablar acerca del libro. Más general, pero de todos modos uno aprende bastante de las personas que le entrevista. La cuarta se llama Housewifery. Se basa de dos mujeres amas de casa. Hablan acerca de diferentes cosas como de familia, de consejos de la vida. Es definitivamente la podcast que yo escucho cuando no quiero estar pensando en muchas cosas, cuando quiero algo leve, cuando nada más quiero escuchar algo, pero no realmente que mi cerebro me duela un poco, que me tenga que concentrar mucho. Y me hacen reírme. Cuando escucho sus podcasts siento como que si estoy como con mis amigas platicando y riéndome
y me gusta. Sí, usualmente al final de sus podcasts hablan acerca de los wives del canal de Bravo, que yo ya después cuando llego a ese punto no las escucho porque yo no veo ese tipo de televisión. Este podcast no está en Stitcher, nada más está en iTunes. La última se llama The Influencer Podcast y esta fue recientemente recomendada por una cuenta que yo sigo en Instagram que se llama An Organized Life, y ella la puso en su story de Instagram y es donde la vi. Y esta es más para personas que quieren tener una influencia por las redes sociales. Hablan de cómo empezaron. No he escuchado muchos episodios, pero me gusta y siento que va a ser algo donde voy a también aprender acerca de otras personas que también están en esta área de las redes sociales. Entonces esas son las 5 podcasts que a mí ahorita me estoy enfocada. En veces siento que también para mí es difícil, ¿me entienden? Cuando hay tanta información y tantos lugares, diferentes sitios que uno puede educarse, es difícil escoger solamente unos cuantos. Al último uno no escoge nada porque es demasiada información. Por eso nada más les quería dar 5 que ahorita me estoy enfocando. Si quiero escuchar algo, solamente escojo una de estas 5. Así es más fácil para mí no estar viendo mi teléfono a ver a cuál escucho y al último no escucho a ninguna. Ojalá que uno de estos podcasts los empiecen a escuchar ustedes y también les ayuden como a mí me han ayudado. Y me encantaría saber si ustedes tienen una podcast favorito que ustedes escuchan. Si tienen una recomendación para mí, por favor déjenlo en los comentarios de abajo. Denle like al video y suscríbanse. Me encantaría que fueran uno de mis suscriptores. Y los veré la próxima semana. Gracias. Adiós.